su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Hola, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Discipular. Él nos conceda de su sabiduría, Él nos conceda de su transformación, Él nos conceda crecimiento conforme a su voluntad y por misericordia suya. Agradecemos a Él por la oportunidad de seguir conociendo su palabra. En esta ocasión continuaremos estudiando la carta de Santiago. Este será nuestro tercer tema en el capítulo 1. El día de hoy avanzaremos desde el versículo 19 hasta el versículo 27. El tema es la verdadera fe y la madurez se evidencia por ser un hacedor de la palabra de Dios. La verdadera fe y la madurez se evidencia por ser un hacedor de la palabra de Dios. Recordemos lo que Santiago nos enseña como su verdad central. La fe genuina se evidencia por una vida transformada, llena de madurez y fruto espiritual. Una fe viva produce obras que honran y glorifican a Dios. Además, Santiago escribe para evaluar nuestras vidas a la luz de las verdades que presentan, como testimonio de una fe verdadera y como un camino hacia la madurez espiritual. Santiago nos ha enseñado que la fe verdadera y la madurez espiritual se evidencian por la vida. Cuando se enfrentan correctamente las pruebas de sufrimiento y cuando se vence la tentación de pecado con santidad. Ahora nos muestra una evidencia relacionada con la obediencia fiel a la palabra de Dios. Entonces, nos preguntamos, hermanos, ¿cuál es el lugar que la palabra de Dios debe ocupar en la vida de un creyente? ¿Qué debemos hacer en relación a la palabra de Dios? Y Santiago nos responderá muy claramente. Santiago nos enseña como elemento número 1 que debemos recibir la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios. Santiago nos exhorta a ser prontos para oír. Leemos Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El llamado se dirige a prestar atención a las Escrituras. Santiago nos recuerda que la nueva criatura en todos los ámbitos de la vida debe ser guiado por la palabra de Dios. Además, Santiago nos enseña un patrón que debemos seguir. Primero, debemos ser prestos para oír, dispuestos a recibir constantemente la sabiduría. Segundo, debemos de ser tardos para hablar. Debemos meditar, entender correctamente el consejo antes de hablar. Tercero, debemos ser tardos para airarnos. Esto denota una acción apasionada. En otras palabras, tardos para accionar de acuerdo a las concupiscencias del corazón.
Entonces, ¿por qué seguir esta enseñanza? Bueno, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona no es dirigida conforme a lo que recibe de la Escritura, no estará siguiendo la voluntad justa de Dios y actuaremos en nuestra injusticia humana. Pero recordemos aquí una gran verdad que debemos de aplicar es, sí, debemos ser prestos para oír la palabra de Dios. Pero no solamente el creyente recibe, sino que también desecha. Pero la pregunta es, debemos de recibir y prestar atención a la palabra de Dios, pero también debemos de desechar toda inmundicia. Debemos desechar toda inmundicia. Y esto también Pablo lo enseña, ¿verdad? Con la ilustración de quitar y poner, de recibir y de desechar, de aprender y de eliminar. Entonces, leemos ahora el versículo 21 de Santiago capítulo 1. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Sí, todos nosotros que queremos ser guiados por la palabra de Dios, que recibimos de su sabiduría, esto naturalmente nos va a llevar a desechar lo que a Dios le desagrada, a desechar el pecado, a desechar toda inmundicia, a desechar la abundancia de malicia en nuestras vidas. Y esto es así, y de esta manera también Dios nos purifica. Y es que en la medida que nos inclinemos a escuchar la palabra de Dios, así identificaremos la inmundicia y malicia que hay en nosotros a fin de renunciar y de desecharla. Amén. Pero también Santiago nos enseña en el versículo 1 que debemos recibir esta palabra que incluye la salvación. Versículo 21, inciso B. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En lo que desechamos lo malo también debemos de recibir lo bueno, esto es, la palabra de Dios. Ahora, este versículo nos enseña la actitud con que debemos de recibir la palabra de Dios, y esta es con mansedumbre. La palabra de Dios tiene autoridad a causa de su autor. Contiene la sabiduría más alta que la nuestra. Entonces, debemos de recibir la palabra de Dios, así como un esclavo recibe la palabra de su amo. Lo hace con humildad, con mansedumbre, reconociendo la autoridad de quien habla. ¿Qué puede resultar si se recibe la palabra de Dios con mansedumbre? Sí, ciertamente puede salvar vuestras almas. Santiago muestra el poder de la Escritura. Se debe recordar que Cristo es quien salva, pero usa el instrumento de la palabra para traer al hombre al punto de la salvación. La referencia es a la salvación del cristiano. La palabra de Dios recibida y enraizada en el corazón del cristiano es usada por el Espíritu Santo para promover la santidad, estimular el crecimiento espiritual, desarrollar el carácter y generalmente produce las cosas que acompañan a la salvación, las cosas que son los frutos de la salvación. Así que en esta primera parte, en este primer elemento, recordamos que debemos de recibir la palabra de Dios, que tiene el poder para salvar vuestras almas. Debemos de estar atentos a escucharla con mansedumbre y aceptarla con fe.
En segundo lugar, mis hermanos y mis hermanas, no solo debemos recibir la palabra de Dios, sino que también debemos vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Sí, debemos de ser un hacedor de la palabra de Dios. Leamos Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El creyente no se debe de conformar solo con recibir la Escritura. Su meta debe de ser obedecerla. El Hijo de Dios debe de transformar en acción el contenido de la palabra. ¿Qué significa ser solamente oidores? Ciertamente oír la palabra de Dios es importante. Sin embargo, oír no es el fin, sino más bien el comienzo para poner la fe en acción. Ahora, ¿qué consecuencias hay si solamente se es un oidor? Bueno, la respuesta es que éste se engaña a sí mismo. Literalmente significa uno que engaña por su falso razonamiento. Uno que se engaña por su falso razonamiento. El hacedor de la palabra de Dios, y no aquel que se conforma solo con escucharla, se puede brevemente describir de la siguiente manera. Llega a la iglesia y escucha un sermón acerca de la humildad y el perdón. Sale de aquel lugar para vivir lo que ha oído, por ser obediente a Cristo, y se mantiene en humildad y practica el perdón en todas las áreas de su vida. Ahora bien, Santiago nos sigue explicando esta gran verdad, ahora con una clara ilustración. Leamos Santiago capítulo 1 versículos desde el 23 hasta el 25. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora, pregunta: ¿cómo se puede entender esta ilustración? Bueno, primero, el espejo es la palabra de Dios que expresa la voluntad de Dios para sus hijos, y es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios revela quiénes somos delante de Él. Ahora, número 2, aquel que se ve al espejo y se olvida de su parecer, es aquel que oye la palabra de Dios y no la aplica. Pudo verse despeinado, pero al final no corrigió lo que identificó. Pudo ver su pecado y al final se olvidó de que está pecando. Número 3. Aquel que miró atentamente la perfecta ley y perseveró en ella, pudo aplicar a su misma vida las verdades de la voluntad de Dios. Y también lindamente describe a esta persona como un hacedor de la obra y como bienaventurado en lo que hace. Y para finalizar, mis hermanos, Santiago concluye mostrándonos una correcta realidad. Leamos los versículos desde el 26 hasta el 27 del capítulo 1 y dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión bíblica es aquella que se fundamenta en la verdad de la palabra de Dios y en la práctica de la misma. Este es el principio que nos quiere enseñar Santiago. Nosotros somos verdaderos hijos de Dios y practicantes de la religión real cuando nos fundamentamos en su palabra y la vivimos. Las falsas religiones se identifican por tener creencias alejadas de la Escritura y unas prácticas misteriosas de la misma. Según Santiago, una persona con creencias correctas, pero sin ser hacedor de ella, es una práctica de una religión vana, puesto que conoce la voluntad de Dios intelectualmente y aún así no refrena su lengua y engaña su corazón. Aún así no puede aplicar lo que conoce. También Santiago nos enseña que aquella persona que oye la voluntad de Dios y la aplica, éste tiene una religión pura y sin mancha. Se evidencia por ser obedientes a la palabra, visitando a los huérfanos y viudas. Además, se guarda del mundo sin mancha. Amén. Estas son las verdades que Santiago nos enseña. Y como elementos generales, número 1, debemos de recibir la palabra de Dios. Y como número 2, debemos vivir la palabra de Dios. Amén. Y así concluimos, hermanos, con las siguientes palabras. Cuando el creyente de fe verdadera y madurez espiritual se enfrenta a la palabra de Dios, el resultado es obediencia, es acción que glorifica a Dios. El Hijo de Dios es llamado a ser un hacedor y no solamente un oidor de la palabra de Dios. Además, es llamado a manifestar una ética religiosa con base bíblica. No queremos, hermanos, ser solamente oidores. No queremos practicar una religión vana, sino que queremos ser íntegros y rectos delante de Él. Así que acompáñenme a realizar una oración. Le agradecemos, Señor, por su palabra, por su enseñanza. Cuánto necesitamos escucharla. Perdónenos, Señor, por muchas veces no aplicar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros debemos de vivir. Denos esa humildad para reconocerlo y pedirle perdón. También denos la fortaleza por sus misericordias de obedecerle en todo sentido, aplicar su palabra a nuestra vida, para glorificarle y para que usted nos transforme más y más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ayúdenos, Señor, que su iglesia le obedezca, que su iglesia le conozca verdaderamente, que su iglesia, Señor, sea luz y un ejemplo de cuán glorioso es usted y de el gran poder que tiene para transformar nuestras vidas. Sea todo para su gloria y para su honra, y hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuánto bien
le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.